Las nubes encapotaron el cielo raso durante el día, pero la lluvia nunca despuntó, ni siquiera sobre la sierra lejana. Siempre se había reservado para los viernes de pasión, que descuelga chubascos a las 3 de la tarde. Por eso, cuando fuimos al lavatorio de pies, sabíamos que no eran necesarias las sombrillas ni paraguas. Regresamos del ritual antes de la comida. Aunque mi padre cerró el taller y les había dejado el día libre a sus trabajadores por ser Jueves Santo, él no aprovechó su asueto para acompañarnos al templo. Mi madre había intentado disuadirlo con su nuevo embarazo, recordándole que ir a saludar a San Pedrito Apóstol, su tocayo y patrono del pueblo, en el jueves en que le lavaban los pies, le ha brindado la dicha de concebir hijos sanos, buenos y pescadores de hombres, como lo era el apóstol. Mi padre solo se había puesto el sombrero y trepó al penco para irse a las huertas de la Unión a revisar los naranjos. La misa no había sido tan larga como en otros años de mi infancia. Aunque no entendía nada de latín, comenzaba a aflorarme la liturgia por los poros. Al llegar a casa nos desbalagamos. Después de un instante, nos invadió un exquisito aroma a hogar. La combinación de ajo, cebolla, comino, orégano y tomate, al contacto con el barro pulido de la cazuela debidamente engrasado, elevaba sus aromas que despertarían a los muertos. Cortes pequeños de carne acompañaban los olores que se entremezclaban con los de los frijoles que con cueritos de cerdo mi madre había puesto a cocer sobre un manojo de leña de mezquite desde la mañana. Mis hermanos salieron a jugar calabaceado, mientras yo tomaba con mis encalladas manos el violín para repasar partituras de adagios que recién me habían traído bajo el encargo de mi padre de la oficina del correo postal. Como en casa no había puertas que dividieran las recámaras, sino cortinas manoseadas, el pudor era lo único que atrapaban las flores de sus telas, dejando el paso libre a los sonidos y a los aromas que entraban y salían por toda la casa sin límite. Era absurdo, pero aquí, en la casa del herrero y del carpintero, sí aplicaba el proverbio popular: en la casa del herrero asadón de palo. Mi madre, sin pretenderlo, me regalaba los más exquisitos aromas de su cocina, mientras yo, en respuesta, le endulzaba los oídos con las melodías europeas de Johann Pachelbel que nunca se habían escuchado en este pueblo. Cuando el violín emitía las primeras notas, siempre observaba por la ventana de la recámara y por el enrejado del traspatio que los vecinos enmudecían y los parroquianos que pasaban por la acera detenían su caminar para llenar los oídos de este extraño y melodioso sonido que no tenía comparación con la guitarra, el bajosexto y el clarinete, o como la tambora de cuero restirada que se le conocía en estas latitudes. Las referencias musicales eran casi prehistóricas. En una ocasión el sonido de un flautín se escuchó salir caprichosamente de la ventana de la casa de don Ponciano, pero después, cuando aquel pájaro de metal se silenció, supimos por oídas que de tanto pasar el inventito de manos curiosas e inexplicables, este se estrelló contra el empedrado del piso y un émbolo se fracturó, produciendo desde aquel día solo ráfagas comprimidas de aire tibio. No había más que hacer, dijo mi padre a don Ponciano una mañana que lo llevó con la esperanza de que lo reparara. En la fragua se hacían herraduras, clavos a forja, frenos y fustes para caballo. Se remachaban los pernos a las tijeras y a las pinzas de hierro, pero tratar de unir una parte tan delicada como la maquinaria de un flautín habría sido imposible. Nunca vi a ese animalito, pero si lo hubiera tenido entre mis manos, seguramente le hubiera practicado una autopsia para tratar de labrar uno de madera a su imagen y semejanza. Las notas del canon fluían en el re de mi violín, mientras los aromas a cilantros, oréganos y especias generosas regresaban a mí en un armonioso fa sostenido. Mis oídos agudizados escucharon el golpeteo de unos cascos sobre el empedrado. Nuestro perro guardián, que jugaba con los niños,
Comenzó a aullar como lo hace cuando pasa una bestia de mayor tamaño por la calle. Como un rayo que cayera sobre mi cuello, este se endureció y se posesionó de mí un mal presentimiento. Coloqué el arco y el violín sobre el catre y corrí a la ventana para asomarme. Llegaba a la casa de don Ángel, un gendarme de la municipalidad. Bajó de su penco y saludó ceremonioso al hombre que ya lo esperaba parado en la banqueta. Se me bajó la sangre a los talones. Una sombra de angustia se apoderó de toda la habitación. El hombre exaltado le hacía muecas al oficial, explicando con las manos lo que no le alcanzaba con las palabras. Yo no entendía por más que agudizaba el oído. Sus manos parecían dibujar en el aire ese baúl que Rafael y yo quisimos robar al amanecer. Mi corazón latía con tal resonancia que temía que lo escuchara mi madre desde la cocina. Mi tensión iba subiendo de tono. Estaba desesperado y moría de deseos por gritarle al vecino que su cofre no había desaparecido, que estaba encajado en el centro de su propia huerta. Pero era absurdo solo pensar en esa idea. Un niño de unos 10 años llegó corriendo. Era René, el mensajero de don Ángel y de todos los vecinos. Seguramente venía de dar aviso a la alcaldía, por órdenes del mismo don Ángel. Después de una propina y una caricia en la cabeza, el niño los dejó. La policía preguntaba y el hombre contestaba, pero yo no sabía qué decían. La mujer, vestida de beata, todavía con el velo sobre la testa, salía a complementar las versiones. Llevaba en una mano el quinqué tiznado y el rosario en la otra, con la que indicaba hacia el cerrojo de la puerta. Me quise morir cuando llegaron 2 hombres más montados a caballo. Uno con quepí color arena y el otro con un sombrero blanco de buena línea. Era el alcalde. Mi respiración se agitó más que el fuelle de la fragua. A ese lo han de haber mandado llamar desde su casa, porque se decía que nunca estaba en el ayuntamiento, menos en Jueves Santo. Sus bigotes de gusano quemador obstruían la boca y su barba en forma de lengüeta me recordaba las estampas de los faraones egipcios. Tenía una pinta inconfundible. Mi madre siempre decía que esa camarilla de hombres nomás se convertían en alcaldes y les crecía el gusto por los pelos en la cara y por la cacería. «Abel, ya no te oigo». Mi madre quería seguir escuchando su serenata en ritmos andantinos. Tratando de disimular mi exaltación, solo dije, «Sí, madre, ya voy. Es que se me engarrotaron los dedos». Seguí mirando angustiosamente por la ventana, intentando escudriñar lo que alegaban. El oficial se agachó para mirar a través del cerrojo como si la pieza fuera a revelarle algo. Don Ángel miraba hacia todas partes, luego estancó sus ojos hacia mi casa indicando a la puerta. Me agaché a la velocidad de un trueno, esperando que no me hayan visto. Aguardé unos segundos. Luego, por la ranura que tenía el ancho del perno de la bisagra, me oculté lentamente detrás de la puerta del postigo para observar de nuevo la conmoción. Don Esteban, el alcalde, miraba con una autoridad acartonada, pero más que observar hacia mi casa, dirigía su vista hacia el zaguán del terreno contiguo, que desde hacía más de 15 años se había convertido en nuestro taller de carpintería y por lo mismo entrada y salida de decenas de peones. No sé qué le estaría diciendo, pero Margarita indicaba con sus manos una altura. Lo hacía como si describiera la estatura de un hombre corpulento. Imaginé que sospechaban de Rafael. Su fama no le ayudaba. Mi rostro enrojeció y una tormenta de venas saltadas en mi cuello emergían como relámpagos. Un hombre salió de aquella casa gritándoles algo que no alcanzaba a descifrar. Todos atentos escuchaban y de pronto, en un solo acto, entraron a la casa, dejando la puerta abierta. Al ver que no había nadie, me acerqué a los barrotes, cuando sorpresivamente salió uno de ellos.
el hombre de menor jerarquía para custodiar a los caballos. Entré al cuarto de nuevo y aunque él no me alcanzaba a ver, mi madre sí, porque estaba parada detrás con un algodón impregnado de árnica para untarme en las yemas de mis dedos engarrotados. Mi respiración se paralizó por un momento y ella se acercó pausadamente a sobar las articulaciones de mis dedos como lo hace siempre que considera que el delirio de mi práctica se ha transformado en martirio. Siempre acudía a este recurso para protegerme un poco del maltrato de las lecciones excedidas y promovidas por mi padre. Tomó mis dedos ásperos para revisarlos acuciosamente. Traté de retirar la mano, pero me encontraba aturdido por la escena de afuera. Fue demasiado tarde para reaccionar. Encontró con facilidad mis ampollas enrojecidas. ¿Y esto? Consciente de que mis manos blancas, siempre limpias, eran celosamente cuidadas, mostró sorpresa. ¿Qué te pasó aquí, Abelito? Tratando de dar una respuesta lógica, dije con rapidez, y a decir de su desconfiada expresión, creo que fue con demasiada rapidez. Me trepé en un árbol ayer para bajar un gato. Quedé colgado hasta que no soporté más y me solté. Nunca reaccioné que en varias manzanas a la redonda no había ni gatos ni gallos de pelea. Traté de evitar seguir con el tema. Retiré la mano diciéndole, «Pero no me duele, mamá». Exaltada me tomó de nuevo para revisar ambas palmas. «Pero, hijito, si tienes la carne viva». Tenía razón. El dolor me hacía sentir los latidos como clavos, pero tuve que fingir. Me paré para dirigirme a la cocina y solo dije con indiferencia, «Mamacita, ya tengo hambre, ¿ya está la comida?» Ella se puso de pie también y me siguió, pero advirtiéndome, «Ya está preparada, pero tenemos que esperar a tu padre. Si tienes mucha hambre, te daré un taquito con requesón y salsa». Al salir de la estancia respiré profundamente, esperando que no detectara rarezas en mi comportamiento, aunque no sabía a ciencia cierta hasta dónde me había visto espiar a los vecinos. La cocina era un concierto sinfónico de aromas, y aunque realmente no tenía tanta hambre, al percibir esa generosidad de guisos, se despertó en mí un apetito feroz. Me dirigí al gabinete para sacar los platos de barro y ponerlos sobre la mesa. Mi madre al verme susurró, «Hoy es día del Señor, recuerda, saca la vajilla». Suspiré y me dirigí al trastero para sacar unos platos de porcelana nacarada, decorados con pinceladas de flores color violeta. Este juego de vajilla francesa se los había regalado mi abuelo cuando mis padres cumplieron sus primeros 10 años de casado. Fue justo en el cambio del siglo cuando llegaba a casa, sorpresivamente, con su carreta, 2 pencos perfectamente asidos y una yegua atada atrás. Y solo dijo, «Vengo por mi nieto Abel, para que conozca la ciudad de Monterrey». El salto que pegué de gusto al escuchar esto me mereció el apodo de Chapulín. El pretexto era ir por el regalo de aniversario a las fábricas de Francia, pero la verdadera razón era regalarme a mí, el niño que lo había convertido en abuelo, la fantástica aventura de un viaje inolvidable. Mi rostro de regocijo pudo vencer la fría y dura expresión de mi padre, quien en un principio se resistía a la idea. Después de 1000 consejos de ambos, partimos al amanecer. El trayecto de ida fue de 1 día y medio más que lo que tenía planeado mi abuelo. 3 trombas provocaron crecidas de varios ríos y arroyos que nos obligaron a acampar, aguardando a que el nivel bajara y nos permitiera vadear y proseguir por el camino real. Durante la tarde de la tormenta de granizos, mi abuelo nos hizo resguardarnos debajo de un puñado de mezquites. Ahí me dio una punta de flecha, asegurando que era del indio Guajuco. A partir de aquel momento, cantos salvajes y letanías comanches envolvían con mi imaginación el valle y el cañón. En otra noche, las estrellas infinitas dibujaban en el firmamento
figuras más copiosas y creativas que las que los griegos pudieran haber imaginado hacía miles de años. Una pelusa aparecía flotando en el horizonte después de medianoche y se avistó más intensamente durante las jornadas de nuestro regreso al pueblo. Sabía por el rostro de mi abuelo que era algo raro. Era como un diente de león que se esfumaba lentamente por el ocaso. Luego me maravillé al leer en una revista, años después, que aquel avistamiento se trataba de una bola de hielo que viajaba por el espacio y se llamaba Cometa Giacobini, descubierto apenas meses antes de nuestra travesía por un científico italiano usando una especie de catalejos monumental. Mientras colocaba cuidadosamente los platos sobre el mantel, recordaba cuando mi abuelo me extendió la mano para ayudarme a bajar la carreta. La gran ciudad me imponía. La gente vestía elegantemente, la mayoría de caballeros con sombreros de alta estirpe, y las mujeres lucían unos extraños gorros que parecían enjambres de telas transparentes. Estábamos en la calle de El Comercio, en donde el dinamismo se respiraba por todas partes. Las edificaciones eran enormes. Llegué a ver casas de hasta 3 pisos. Al bajar del carretón, sujeté la mano de mi abuelo con tanta fuerza que me prometí no soltarla. Sabía que jamás me encontraría de perderme entre esta temeridad de gente. Una imponente envergadura pasaba abriéndose paso entre la multitud con una campana. Iba repleta de gente que se asomaba sonriente por las ventanas. Circulaba por el centro de la calle impulsada sobre ruedas pequeñas fabricadas de acero, que parecían medallones anclados a las 2 vías. Un brazo metálico se extendía a la parte más alta, soltando chispas de vez en cuando al hacer contacto con la cuerda metálica que habían colgado de poste a poste. Era la energía eléctrica, aquella que no había llegado a mi pueblo aún, más que en pláticas de algunos privilegiados a quienes calificaban de lunáticos por haber venido a Monterrey a maravillarse con los inventos del siglo XX. Mi abuelo solo me decía en voz bajita: «Es el tranvía, hijo. Antes eran jalados por mulas, pero ahora con el progreso están metiendo estos modelos que se mueven con la fuerza de la electricidad». Mi inocencia de niño pueblerino me hizo preguntarle: «¿No es una locomotora?». «No, hijito. Después te llevaré para que conozcas la locomotora». El almacén era una fascinación. Mujeres elegantes salían cargando cajas en forma de tambores con sombreros adentro y zapatos que brillaban como si estuvieran eternamente mojados. Los varones cargaban sobre sus hombros costales de lona en forma de trajes. Nosotros no sabíamos qué era lo que íbamos a comprar todavía hasta que mi abuelo se detuvo enfrente de una vajilla completa de 64 piezas que en exhibición lucía hermosa. Eran piezas Limoges, nacaradas con colores violeta. De pronto mis recuerdos de Monterrey se evaporaron al ver que la puerta de la casa se abrió violentamente y entró mi padre frunciendo el ceño. Me puse en firmes, en señal de respeto, sosteniendo temblorosamente el último plato que faltaba de acomodar sobre la mesa. Los niños seguían jugando en el traspatio, toreando al perro. Me quise morir cuando distinguí que detrás de él aparecía el mismo alcalde y uno de los guardias, quitándose el sombrero al momento de entrar. Habían estado conversando allá afuera con mi padre, no me quedaba duda. Como una bestia sin domar, se acercó a la cocina y nos miraba a ambos, a mi madre y a mí, sin pronunciar palabra. En su rostro había una expresión parecida a deseos de vomitar. Respiré profundamente esperando que los representantes de la ley solo preguntaran por Rafael y se marcharan de inmediato al no encontrarlo en este día de asueto. El alcalde se acariciaba sus bigotes sin decir nada. En eso, un segundo guardia entraba a la casa jalando hacia el interior
a un hombre andrajoso con las muñecas encadenadas y un sombrero ancho cubriéndole el rostro. Me quise morir. Le tumbó el sombrero de un golpe seco y levantó la mirada diabólica hacia mí. Todavía en la ropa y los guaraches tenía los rastros percudidos de tierra de labor y lodo de la acequia. No supe qué hacer. Mi madre adivinó todo en un segundo y estalló en un llanto terrible. Me acerqué a mi padre en afán de saludarle besándole la mano, pero antes de poder hacerlo me recibió con un bofetón que me rasgó la mejilla, haciéndome soltar el plato que tenía en la mano. El sonido de 1000 vidrios estalló en el ambiente. Sobre la mesa arrojó con la misma cólera el racimo de llaves y una ganzúa que los gendarmes habían encontrado junto al cofre y que ahora estaba sobre el mantel, goteando mi sangre. Fin del capítulo 5.